Tu TV presenta Buenas Nuevas, viendo el lado positivo. Amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Como todos los días, tratando de ver el lado positivo de todas las cosas y de enfrentar, como siempre, los problemas y situaciones que se nos presentan en la vida con optimismo y de la mejor manera. Hoy vamos a estar abordando uno de los temas más controversiales que ustedes han sugerido a través de nuestras redes sociales. Una de las cosas que a veces nos limita, a veces nos frena, a veces nos influye en el desarrollo de actividades, metas, sueños y propósitos. El día de hoy hablaremos de el miedo. Es por eso que he considerado traer a un especialista en la materia. Nos acompaña la mañana de hoy el psicólogo Wilberto Hernández. Carupanero de nacimiento, criado en Maracay, Estado Aragua, de 25 años de edad, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua y es un psicólogo que, según su punto de vista, se considera pues de la corriente humanista y existencialista. Para hablar hoy sobre el miedo, sus mitos, cómo enfrentarlo, los tipos de miedo, pues recibimos en Buenas Nuevas a Wilberto Hernández. Buenos días, Wilberto. Bienvenido a Buenas Nuevas. Un placer estar aquí contigo acompañándote hoy. De verdad que un tema bastante importante, ya que, como lo has dicho, es algo que suele limitar y frenar a muchas personas en su día a día, a tal punto que, terminan desarrollando cualquier tipo de afección psicológica que les genera cierto malestar e impide llevar su vida, su día a día de una manera sana y tranquila. ¿De qué manera pudiéramos definir el miedo? Definirlo es una cosa y vivirlo es otra. Es importante que cada vez que quieras entender un poco el miedo, recuerdes esas experiencias que has tenido. Para mí el miedo es una reacción completamente fisiológica y natural, del cuerpo, del organismo, que somatizamos o llevamos afuera experiencias que vamos viviendo a través de nuestras vidas. Es bien sabido que el miedo no es algo completamente innato. Los niños no nacen con miedo, por decirlo. Los niños desarrollan el miedo a medida que van creciendo y lo van aprendiendo. Y estos miedos cada vez van creciendo, se vuelven más grandes hasta ser completamente incontrolables. Pudiéramos hablar también un poco con respecto a los tipos de miedo. Porque según pues el tipo de miedo, creo que sería más fácil a través de su clasificación poder saber también cómo enfrentarlo de alguna manera. Claro que sí. Digamos que la clasificación es bastante amplia. Pueden haber distintos tipos de miedo dependiendo de la magnitud, de la gravedad y dependiendo de muchas cosas, del origen. Pueden haber miedos a la soledad, miedos al divorcio o a la separación, en fin. Hay muchísimos, pero quiero, desglosarlos en dos tipos, porque hay miedos que son reales y miedos que son irreales. Unos se deben a situaciones del contexto, del entorno de la persona, partiendo de un ejemplo tan sencillo. Una persona que está en una situación de alto riesgo, de alto peligro, es normal que tenga miedo. En cambio, una persona que está en un entorno tranquilo, pero su mente está procesando cierta información de manera alterada. Por ejemplo, estoy en mi casa tranquilo y estoy pensando que va a venir un terremoto y algo va a pasar, algo catastrófico, ya ese es un miedo asociado al pensamiento, asociado a algo irreal que es poco probable que suceda. Entonces ahí tenemos una clasificación, a lo real y a lo no real o a lo irreal. Y otra de las clasificaciones puede ser un miedo sano y un miedo patológico, ¿sí? Miedo sano es aquel miedo que nosotros le podemos desarrollar a un animal, a una serpiente, a algo que de verdad nos puede afectar o perfectamente nos puede salvar. Y el miedo patológico es aquel miedo que vamos desarrollando y, como tú bien lo dijiste, nos va frustrando, nos va deteniendo, nos va limitando. Y son miedos completamente irreales, como lo mencioné previamente, y pues se convierte en la magnitud completa de nuestra vida, por así decirlo. Ahora, ¿hay manera en que un miedo pueda transformarse en otro si de repente ocurre algo pues que pueda acelerar ese proceso? Fíjate que el miedo, de alguna manera,
cuando lo desarrollamos en exceso, podemos transformarlo desde la infancia hasta la edad de la adultez, lo vamos, digamos, adquiriendo como un rasgo de personalidad, ¿sí? A tal punto que la persona suele desarrollar un rasgo de personalidad evitativa o ansiosa y un miedo que de origen en la infancia se da como un miedo a algún animal o alguna situación o algún conflicto. A medida que va creciendo ese ser humano, va adquiriendo la personalidad evitativa y va desarrollando muchos más miedos conforme va avanzando. Entonces, cuando llega un paciente, por decirte, al motivo de consulta es, no, que le tengo miedo a aquella situación que me pasó, que me robaron, te vas mucho más allá y descubres que en realidad el miedo es a otra cosa o otra situación o otra realidad que vivió en el pasado. Entonces sí, vivir de los miedos es no vivir, por así decirlo. Por supuesto, bueno, hay un refrán muy popular, hay gente que dice por allí, el que tiene miedo de vivir, que no nazca. Entonces, es una cosa pues que se escucha mucho por allí y realmente yo creo que obedece justamente al hecho que pues en la vida nos vamos a enfrentar a situaciones sumamente difíciles, complejas, diversas, que van pues desde una mediana a gran escala y que van a representar pues en algún momento peligro, porque cuando hablamos de peligro en cuanto a miedo se refiere, no es solamente un temor a morir, por ejemplo, sino también pues peligro por desconocer algo, por quizás no estar tan enterados de algo, enfrentarnos a algo que sea nuevo, también puede generar algún tipo de miedo, pues son situaciones que representan en este caso el peligro. Bueno, está muy interesante este tema. Estoy muy agradecida con Wilberto por acompañarnos, tomar parte de su tiempo. Es hora de hacer nuestra primera pausa, pero no se aparte de nuestra sintonía, que enseguida regresamos con más de Buenas Nuevas. Usted está viendo Buenas Nuevas, viendo el lado positivo. 30, 30, 30, sí, 30% de descuento del mes de febrero, pagando el mes de febrero antes del 16. Multitel, conéctate conmigo. Este año buscamos un nuevo talento. Arriba el Carnaval, el reality. Tercera temporada, con la conducción de María Cristina García y Anthony Rivera. Acompáñanos a descubrir quién será el ganador. Solo por Tu TV, televisión que está contigo. Potasio. No te enredes. ¿Cómo? Potasio. Tranquila, estamos de estreno en nuestras redes. Encuéntranos y síguenos para estar conectados. Interactúa con nosotros por Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, correo electrónico o a través de nuestro chat online. Multitel, más cerca de ti. Muy bueno. Con arroz blanco. ¿No consigues lo que buscas? ¿Necesitas promocionar un producto o solicitar empleados en tu trabajo? Mantén la calma. Regresa la sección Clasificables, donde podrás anunciar propiedades, productos y solicitar capital humano para tu negocio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el alboroto? Lo que pasa es que volvieron los cumpleaños. Sí, más fino. Así como lo oyes, la sección preferida del pueblo carupanero vuelve a Tu TV para que le dediques una sincera felicitación a tus seres queridos. Porque cumplir años es una ocasión para celebrar. Carúpano es carnaval y queremos que conozcas su historia. Revive con nosotros sus momentos inolvidables y descubre anécdotas y sucesos que reflejan la tradición que reina en nuestro pueblo. Te invitamos a sintonizar Curiosidades del Carnaval con un equipo de conductores de lujo. Solo por Tu TV, televisión que está contigo. Usted está viendo Buenas Nuevas, viendo el lado positivo.
Ya estamos de vuelta con nuestro programa Buenas Nuevas, hoy muy bien acompañada por el psicólogo Wilberto Hernández, hablando de este tema que ustedes nos pidieron a través de nuestras redes sociales. Y por cierto, les invito a seguirnos en Instagram, @Buenas Nuevas en Radio. Estamos en Instagram y por supuesto también ahora en Tu TV. Así que pueden disfrutar de este programa y de todo el trascámara de estos programas a través de nuestras redes sociales. Bueno, Wilberto, vamos a hablar ahora pues de los ejemplos básicos de las manifestaciones de miedo. Pues hay unas que son un poco más sencillas y otras un poco más complejas. Chévere. Bueno, primero que nada se habló de la teoría, que es importante, pero para que las personas lo tengan un poco más en claro, también es importante que lo asocien a la vida cotidiana. Por eso nos basamos desde la experiencia existencialista, ¿no? Entonces, bueno, analizando lo que es el miedo y las respuestas que tenemos ante él, tenemos que entender que lo primero que sucede es a nivel orgánico, a nivel interior de nosotros. Cada vez que tenemos que enfrentarnos a una situación de peligro, nuestro cuerpo reacciona, ¿sí? Y lo hace con completa naturaleza. A veces no lo entendemos del todo porque es algo completamente inconsciente, es netamente un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos con la sudoración, comenzamos con el aumento de nuestra frecuencia cardíaca, comenzamos quizás a temblar un poco. Esas yo creo que son como que las más básicas, porque hay gente que en realidad pues tiene manifestaciones, le dan ganas de ir al baño y pues tiene manifestaciones un poquito más severas, más complejas. A mí, por ejemplo, me sudan muchísimo las manos y la cara. La gente, me pasa mucho que cuando a veces voy a un show o alguna presentación, la gente me dice, ¿estás nerviosa? Y yo respondo riéndome, bañada en sudor, le digo, no. Pero en realidad, pues el que me conoce sabe que cuando estoy así bañada en sudor es porque estoy muy nerviosa. Claro, ya eso forma parte de los mecanismos que cada persona puede idear para afrontar sus propios miedos. De repente tu cuerpo reacciona, pero a nivel psicológico tu mente dice, no, vamos a hacerlo. Y a pesar de la reacción fisiológica, tú has desarrollado la capacidad psicológica para estar allí en esa situación y darle frente a eso. Eso está excelente, de verdad que está muy bueno. Ahora te pregunto, ¿es diferente en cada persona la manifestación de miedo en cuanto a la cantidad de reacciones que se tengan? Por ejemplo, hay personas que al mismo tiempo sudan, al mismo tiempo tiemblan, tienen ganas de ir al baño, o sea, todo al mismo tiempo. ¿Eso es normal? ¿Eso es algo controlable? ¿O definitivamente cuando ya es en ese caso, pues hay que buscar ayuda? Claro, las reacciones son completamente normales y las podemos evidenciar en la naturaleza. Cuando vemos una zarigüeya que le alumbra una luz, ella se queda paralizada de miedo. Cuando vemos un perro indefenso que tiembla de miedo, ¿sí? Que mete la cola entre las patas, ahí evidenciamos cuáles son las reacciones fisiológicas del miedo. Se dan desde el ratoncito que está por allí hasta nosotros que somos los seres humanos. Eso es completamente normal. Ahora, ¿cómo se manifiestan? Va a variar de cada persona, porque cada quien lo va a hacer de una manera distinta en base a sus experiencias de cómo afrontar esa situación. Porque también es bien sabido que a nadie le gusta en realidad afrontar una situación de miedo. Todos nos incomodamos bastante y decimos, desde la creencia que nos inculcan, decimos, no, yo no tengo miedo, yo soy el más valiente, yo soy el más fuerte, el más resistente, cuando en realidad tener miedo es algo completamente natural y que debemos aceptar y reconocer para comenzar a superarlo. ¿Sí? Uno de los miedos más comunes, y vamos a traer el ejemplo para ser específicos, y es el miedo a los animales. Yo creo que es uno de los casos más comunes en tu consultorio. Sí, claro que sí, o sea, ya eso de miedo se transforma en una fobia porque va especificada a algo, ¿sí? Entonces, la fobia a las arañas, a las cucarachas, a cualquier tipo de insecto, son miedos muy comunes. Yo principalmente me acuerdo, mi miedo a las cucarachas fue una transición bastante bella porque fue aprendido de mi mamá, ¿no? Cada vez que ella veía una cucaracha enseguida se montaba en la silla gritando, ¡ay, mátenla, mátenla! Y yo como niño, yo veía a esa mujer tan grande y yo decía, wow, si esta mujer que es grande, corpulenta, que me protege, le tiene miedo a una cucarachita así, yo no le voy a tener miedo. Es imposible que no le tenga miedo. Por ende, yo a medida que fui creciendo, le fui desarrollando el miedo a las cucarachas. Un miedo que yo mismo no quería proyectar porque me daba vergüenza, ¿no? Da un poco de vergüenza decir, ay, no, yo soy un hombre y le tengo miedo a las cucarachas, ¿cierto? Entonces, lo iba como, digamos,
ocultando más y se iba haciendo más grande y más grande y más grande ese miedo. Y cuando nos damos cuenta, pues resulta que es algo que ni siquiera podemos controlar. Yo pues te comentaba que no es que me dan miedo las cucarachas, pero me gusta matarlas. Entonces me decías que es una manifestación de miedo. Y eso nos pasa con muchísimas cosas. Claro que sí, porque siempre pensamos de manera directa que el miedo se resuelve quitando eso de allí. Y para nada es cierto. La idea de superar y de afrontar un miedo quiere decir que tú puedas convivir con eso que está allí, que tú lo puedas tener cerca y que tú puedas simplemente obviarlo, sentir que está allí, saber que está allí, pero poder convivir con ello. Yo también hacía exactamente lo mismo cada vez que veía una cucaracha, la mataba al instante, pero me daba mucho asco tocarla, me daba mucho asco manipularla. Pero entonces yo decía, no, esto no puede llegar hasta aquí, eso es un ser vivo, es un animal, merece vida. Es lo lógico que yo pensaba. Y dije, no, yo tengo que trascender esto. Y ahí fui descubriendo en mi proceso cómo poder convivir con esos animales desde el amor, desde el afecto, desde lo que sea, y poder simplemente que podamos convivir ambos. Claro, no dejo la cocina sucia para que ellas aparezcan todo el tiempo y puedan contagiarme de cualquier tipo de enfermedad, pero sí de alguna manera lograr, sobrellevar la realidad y que no me manipulen y que sea más grande que yo. Ahora, la gente en sus casas se estará preguntando, bueno, pero es que una cucaracha es algo pequeño. Por ejemplo, usted que me está viendo dirá, pero es que yo le tengo miedo a las serpientes, yo le tengo miedo a los leones, yo no he podido visitar un zoológico porque hay animales, hay tigres. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Pues no se aparte de nuestra sintonía, que vamos a seguir conversando con respecto al miedo, a sus consecuencias, a cómo podemos enfrentarlo, y para eso pues seguirá con nosotros el psicólogo Wilberto Hernández. Ya regresamos con más de Buenas Nuevas. Usted está viendo Buenas Nuevas, viendo el lado positivo. 30, sí, 30% de descuento del mes de febrero, pagando el mes de febrero antes del 16. Multitel, conéctate conmigo. Este año buscamos un nuevo talento. Arriba el Carnaval, el reality. Tercera temporada, con la conducción de María Cristina García y Anthony Rivera. Acompáñanos a descubrir quién será el ganador. Solo por Tu TV, televisión que está contigo. Potasio. No te enredes. ¿Cómo? Potasio. Tranquila, estamos de estreno en nuestras redes. Encuéntranos y síguenos para estar conectados. Interactúa con nosotros por Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, correo electrónico o a través de nuestro chat online. Multitel, más cerca de ti. Muy bueno. Con arroz blanco. ¿No consigues lo que buscas? ¿Necesitas promocionar un producto o solicitar empleados en tu trabajo? Mantén la calma. Regresa la sección Clasificables, donde podrás anunciar propiedades, productos y solicitar capital humano para tu negocio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el alboroto? Lo que pasa es que volvieron los cumpleaños. Sí, más fino. Así como lo oyes, la sección preferida del pueblo carupanero vuelve a Tu TV para que le dediques una sincera felicitación a tus seres queridos. Porque cumplir años es una ocasión para celebrar. Carúpano es carnaval y queremos que conozcas su historia. Revive con nosotros sus momentos inolvidables y descubre anécdotas y sucesos que reflejan la tradición que reina en nuestro pueblo. Te invitamos a sintonizar Curiosidades del Carnaval con un equipo de conductores de lujo. Solo por Tu TV, televisión que está contigo. Usted está viendo Buenas Nuevas, viendo el lado positivo. Continuamos en Buenas Nuevas, viendo el lado positivo, porque para algunos pudiese resultar difícil ver el lado positivo del miedo. Sin embargo, yo creo que el miedo es una herramienta fundamental que nos impulsa
a poder lograr algunas metas en la vida. Entonces dejábamos en el aire, en el corte anterior, esta pregunta porque ustedes se estarán preguntando, bueno, pero es que es normal el miedo a la serpiente o al tigre y eso no me preocupa tanto porque para poder ver un tigre quizás tengo que ir a un zoológico o una serpiente, pues no sé, por mi casa no hay serpientes, pero la cucaracha la encuentro en mi casa todos los días. Entonces, bueno, asociado esto a lo que es el nivel de peligro, ¿no? Sí, bueno, primero es entender que una vez decidamos nosotros afrontar los miedos, disfrutemos del proceso y entendamos que esto nos va a transformar, verdaderamente nos va a convertir en personas mucho más sanas, mucho más maduras, más conscientes de nuestra vida. Es posible, claro que es posible superar el miedo a la cucaracha, el miedo a estar solo, el miedo a la muerte también. Son miedos muy comunes, pero son posibles. Simplemente, como primer paso, lo que debemos entender es querer hacerlo y buscar la transformación, buscar el cambio, buscar la diferencia. Yo te hablaba pues que en principio diéramos algunas herramientas útiles para que las personas pudieran superar ese miedo, no importa cuál sea el miedo que tengan nuestros televidentes, si es en una escala menor, si quizás es un miedo a la muerte o un miedo pues que se transforme en una fobia, algo muy grande, pero algunas herramientas, y creo que es propicia la oportunidad para ayudar a todas esas personas que están quizás atravesando una situación difícil que los limita, los mantiene retraídos, que les está impidiendo realizar sueños, cumplir metas o simplemente les amarga la vida, porque algunas personas por su miedo quizás no han dejado de vivir, no han dejado de hacer cosas, pero siguen como infelices o sumergidos en un estilo de vida que no les permite libertad. Dependiendo de las circunstancias, lo primordial es acudir al apoyo profesional, siempre, porque a veces se nos puede escapar de las manos y el hecho de tener que afrontar un miedo es algo sumamente complicado y sumamente peligroso, dependiendo de las circunstancias y del miedo que se pueda tener. Una vez que nosotros identificamos el miedo que nosotros tenemos y es un miedo completamente sano, no, que tengo miedo a quedarme solo o cualquier tipo de cosa, lo identifico, lo internalizo y lo asocio conmigo para poder trabajarlo directamente. Una vez que yo identifico este miedo, voy a desarrollar ciertas capacidades para irlo trabajando, ya que tengo la motivación principal. Tengo la motivación, paso, digamos, a confrontar ese miedo. Yo lo trabajo desde el criterio de la valentía como principal valor para aprender a superar el miedo, ¿no? Ser valientes, porque no se trata simplemente de dejar el miedo a un lado o hacer que no existe, sino se trata de afrontarlo, de dar la cara frente a él y de poder decir, no, mira, ya soy capaz de estar contigo y sentirme bien. Entonces, desarrollo la valentía, comienzo a desarrollarlo. ¿Cómo voy a desarrollar la valentía ante una situación que me dé miedo? Pues viviendo la situación que me da miedo. Desde esa perspectiva lo trabajamos nosotros. Pero no es que no, le tengo miedo al león y de una me voy al África y me voy a enfrentar al león. No, eso es imposible. Pero un ejemplo bien importante es que hay gente, por ejemplo, que le tiene miedo a la playa, le tiene miedo al mar. Entonces, simplemente no voy a la playa, no voy al mar. Básicamente lo que estás tratando de explicarnos es que por lo menos de a poco podemos empezar quizás viendo fotos del mar. Claro, es que vámonos a la vida real. La vida a veces da tantas vueltas y es tan complicada que digamos que en algún momento de tu vida te toca enfrentarte al mar. O por alguna casualidad de trabajo te llega una oferta en un sitio muy cercano al mar. ¿Qué vas a hacer? Te vas a paralizar, vas a rechazar esa oportunidad que la vida te está dando por un miedo. No sería lo ideal. Lo ideal sería que tú desarrollaras la capacidad de afrontar eso. Para eso tienes que comenzar a trabajarlo. Entonces, poco a poco te tienes que ir desensibilizando acerca de las cosas que te dan miedo. Bueno, me da miedo el mar. Vamos a ir paso a paso. Primero escuchamos el sonido de las olas que revientan. Practico una técnica de relajación. Simultáneamente hago esto y lo voy controlando. Una vez que ya tengo completamente control de esa situación, paso al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, ver imágenes del mar. Simultáneamente escucho el sonido del mar y simultáneamente me relajo en esa situación, ¿sí? Después paso a ver una película del mar
y después paso y voy escalando cada vez un peldaño más, hasta que llega el momento en el que yo digo, no, yo sí soy capaz de ir al mar y de afrontar ese miedo, vamos a intentarlo. Ojo, pero no lo hacemos completamente solos al principio. Siempre es necesario contar con el apoyo o de un profesional o del apoyo social de un familiar cercano, de alguien que te tenga mucho aprecio y te pueda tomar de la mano y te pueda decir, vámonos juntos, que yo te apoyo, ¿sí? Bien importante este punto que has tocado con respecto al familiar cercano, porque a veces no queremos hablar de nuestros miedos. Sentimos que eso nos hace débiles, nos hace poquitos, nos hace menos, y yo creo que, y lo he practicado mucho, cuando más hablamos de eso, pues encontramos opiniones diferentes. Hay gente que nos alienta, nos dice, no, mira, pero ya va, pero ¿por qué miedo a las cucarachas? Y eso, pues al final no mata. Y de repente la gente con sus opiniones o alguien pues dándonos aliento, podemos ir hablando del tema y eso sacarnos de ese trance, ¿no? Claro, en la vida hay que cultivar muy bien las relaciones que tenemos y con quién interactuamos. Si verdaderamente tienes a personas en tu vida que no te van a apoyar cuando tienes miedo, cuando eres alguien vulnerable, verdaderamente que no vale la pena tener esas personas en tu vida. Entonces también te invita a la reflexión y entiendas y puedas percibir verdaderamente de quién estás rodeado. Entonces, oye, identifico que tengo personas que verdaderamente me quieren lo mejor para mí, que entienden que es natural tener miedo. Estas personas son las que son capaces de ayudarme. Entonces me voy directamente con estas personas para afrontar este proceso que verdaderamente es necesario. Pudiéramos decir que entonces sí es positivo hablar de nuestros miedos. Claro, completamente. Eso nos invita a abrirnos, a expresarnos y a entender que es completamente natural. Es completamente natural tener miedo, que es algo que todos en algún momento de nuestra vida experimentamos. Aquí donde tú me ves, yo también le tengo miedo a muchas cosas. ¿Sí? Y eso es completamente natural. Todos, tú también le tienes miedo a muchas cosas. Entonces es cuestión de empatía al momento de relacionarnos con otras personas y entender esto. Así es, bueno, muchísimas gracias a Wilberto por este tiempo que ha tomado para ayudar pues, a nuestra sociedad, de alguna manera contribuir con su conocimiento y con todo esto que sin duda pues, es súper, pero súper interesante. Yo también les invito a ser valientes, a vencer nuestros miedos y poco a poco ir dando ese paso. Decían por allí, lo voy a hacer, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Bueno, yo también les recomiendo que lo haga. Aunque tenga miedo, hágalo. Cada vez le va a salir mejor y cada vez pues ese miedo va a ir desapareciendo. Les invito a que me acompañen el día de mañana en una nueva entrega de Buenas Nuevas. TUTV presentó Buenas Nuevas, viendo el lado positivo.